algunos días interesantes y pues aprovecho para comentar de que para todos aquellos que tienen la facilidad de visitar los aquí en la ciudad de Querétaro o que viven aquí en Querétaro, que son originarios de alguna parte de alguna otra parte de nuestra República Mexicana, pues hay celebraciones muy interesantes. La primera, pues el próximo viernes, el famoso Viernes de Dolores, todavía en algunas casas de Querétaro se pone el altar a la Virgen de Dolores y si uno llega y pregunta aquí lloró la Virgen, pues le ofrecen agua de chía, de limón con chía, tal vez alguna empanadita o nieve también. Deliciosas y es una tradición muy bonita y bueno, más adelante el Domingo de Ramos y la procesión del silencio que también es muy importante aquí en Querétaro, ¿no? Así es. Bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues muy bien, Raúl, aquí como siempre ya haciendo costumbre de estar en este programa y siguiendo un poco a Esteban. Bueno, muy interesante lo de las fiestas de Semana Santa, realmente es fantástico ir a ver las procesiones, los altares, todo eso es fantástico, pero yo creí que también ibas a hacer alusión a otro tema que me tocó ayer. Hay la presencia de las colonias extranjeras aquí en Querétaro, están ahí en el Estadio Corregidora, hay una exposición donde hay stands de muchos países del mundo y hay comida y hasta bebida, ¿no? Y todo, artesanía, pues es interesante para la gente que también anda este fin de semana largo, pues hoy y mañana pueden estar en esa exposición. Muy cierto, el Festival de las Comunidades Extranjeras. Así es, ya estamos en Facebook y dejo la conducción en manos de Alonso Santamaría. Muchas gracias, Raúl. Bueno, muy buenos días. Ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad. Estamos en vivo en Facebook. Raúl ya hizo favor de dar toda la información pertinente de contacto y demás. Entonces, vamos a poner un corridito antes de entrar de lleno a nuestro tema. Hoy vamos a concluir aquello de la convención, lo poquito que nos quedó pendiente, y después vamos a hablar de Zapata y Villa en la Ciudad de México, algunas anécdotas interesantes, puede ser que hasta picosonas, ¿no? Vámonos a escuchar un corridito y volvemos en un minuto.
regreso aquí en Ecos de la Antigüedad y vamos a dar paso a la conclusión, al cierre de lo que tuvo que ver con aquella convención en Aguascalientes, pues haciendo un poquito de remembranza de lo que decíamos la semana pasada y cerrando ese tema, y después vamos a ver qué pasó más adelante con Villa y Zapata. Adelante, José. Bueno, pues gracias, Alonso. Bueno, primero envío un saludo a José, mi hijo, que está en Copenhague, en Dinamarca, y ya nos estaba reclamando porque no entrábamos en el Face, pero ya estamos aquí, como sea, somos buenos para la tecnología. Bueno, recordando un poco la semana pasada, el día 30 de octubre en la convención hay una votación en la que por 102 votos contra 21 se decide la destitución de Carranza, y Carranza es destituido y supuestamente Villa renuncia o también es destituido, ese es el trato, ¿no? Pero ya vimos que Villa pues nomás hizo la pantomima de la renuncia y él siguió. Posteriormente se nombra a Eulalio Gutiérrez presidente de la convención y se decide el traslado a México del presidente y de los ejércitos. Ahora ya no sería constitucionalista, pretendían ser de la convención. Hay autores que mencionan, como creo que es Salmerón, que es el autor que nos recomendaron, que ahí hay un parteaguas en la revolución, ¿sí? Se termina la lucha que era contra Huerta, que era un ejército constitucionalista que había formado Carranza, o había convocado, o se habían ido juntando las tropas, y empieza una etapa de revolución realmente. Esto lo voy a ver si lo puedo tratar un poquito más adelante. Pero bueno, primero, ¿qué se concluye de la convención de Aguascalientes? Aquí hay tres versiones que yo estudié. La primera versión, que la menciona Silva Herzog, es que gana Villa, que es un reaccionario. Hombre, pero si Villa es uno de las personas que tenemos como revolucionario, ¿no? Como persona que proviene del pueblo, como sea, y está por las causas de los campesinos. Y dicen los carrancistas que es un reaccionario. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, porque había mucha gente de la que había estado previamente con Díaz, previamente con Madero, que pasan del lado de Villa. Y ya para los zapatistas, más que nada, Madero era un reaccionario, ¿verdad? O sea, aunque fue quien empezó la revolución, lo consideraban un reaccionario. Entonces, empiezan a etiquetar a Villa y a su gente de reaccionarios, también por el hecho de que algunas personas que eran militares de anteriores se pasaron al lado de Villa, ¿no? En fin, esa es una conclusión. Obregón, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que Obregón no tenía muchos datos sobre la convención, pese a haber estado ahí y haber estado participando en primera fila? Él concluye en su libro, dice que la convención fue un fracaso por convenir villistas con zapatistas y obviamente dejar fuera a Carranza, y por falta de conocimiento del medio por parte de Obregón. Dice Obregón, yo no conocía la situación, no la pude controlar y fue un fracaso, ¿verdad? Y obviamente también le atribuye a Villa su mala fe el fracaso. Entonces, para Obregón, la convención, él la concluye, dice, eso fue un fracaso, no se logró lo que se avenía. La tercera conclusión viene de parte de los zapatistas. Ellos, aunque son parte del triunfo, ya dijimos que habían logrado que se aprobaran los puntos esenciales del plan de Ayala, ellos ven el fracaso de que Villa quería seguir acabando con Carranza y utilizarlos, como lo podremos ver ahorita más adelante en el programa, y no tanto veían ellos un éxito rotundo, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones de la época, no son conclusiones de los historiadores,
son conclusiones de la época sobre esta dichosa convención. Por cierto, no estaban muy equivocados porque la historia finalmente les dio la razón, ¿no? O sea, la convención en sí pues acabó siendo una especie de intriga política más que un acuerdo, ¿no? Así es, así es. Y bien, vamos a pasar adelante. ¿Qué siguió? Pues el avance del ejército de Villa hacia la capital. Ya recordemos que Carranza se había replegado primero a Córdoba y luego al puerto de Veracruz, donde llega en noviembre y recupera el puerto. Bueno, no es que lo recupere, sino que los americanos ya le entregan Veracruz y se retiran definitivamente. Yo aquí tengo una duda, a ver si alguien me puede ayudar a resolverla, ¿no? Si nos acordamos, los americanos en septiembre ya habían anunciado que ellos se retiraban y tardaron hasta noviembre, cuando llegó Carranza, para retirarse. ¿No será que como sucede cuando uno tiene una casa, un negocio, no había quien entregárselo y tuvieron que durar ese tiempo hasta que llegó Carranza a tomar el control del puerto de Veracruz? ¿O por qué razón se quedaron más tiempo? No sé si alguno de ustedes o de nuestro auditorio me pudiera ayudar a contestar esa pregunta, porque es una pregunta que yo me estoy haciendo. Sí, está curioso. Esteban, ¿tú Sí, qué? definitivamente, pues no, tampoco tengo datos para dar una respuesta certera. Puedo especular, ¿no? Seguramente porque ya en aquel tiempo se habían reconocido a Carranza como presidente. Yo creo que a lo mejor estaban esperando a ver qué resultaba de esta convención. Recordemos que Carranza nos llama a todas las fuerzas constitucionalistas para tratar de legitimar su estado o su puesto en el poder. Básicamente era lo principal, más que buscar una reforma agraria, obrera, era que me reconozcan ya como el presidente, no interino, sino legal, cosa que no le funciona, y pues yo creo que por eso, digo, estoy especulando, los americanos pues estaban esperando a ver cómo se pintaban las cosas, ¿verdad? Sí, pero bueno, la pregunta interesante, y sí valdría la pena investigarle, es ¿y qué estaban esperando, no? Porque, vamos, como ejército extranjero, pues le entregas a la autoridad local y te vas. O sea, no necesitas esperar a que llegue el presidente, que además apenas estaba en proceso de legitimación, ¿no? O sea, está muy extraño, efectivamente. Pues seguramente es estaban curioso. esperando eso, o con ese acto le estaban dando el espaldarazo a Carranza, como diciendo, mira, Villa, tú no te metas, Zapata, tú no te metas, Obregón, Urbina, quien sea, no Pues, te metas en esto. está Nosotros interesante. creemos, pero digo, son especulaciones. Pero ahí les va para que vean que no está fácil la respuesta, ¿no? Los 3 agentes americanos que funcionaban como agentes del gobierno de los Estados Unidos, del cual el más importante era Canova, que ya había hablado de él. Había otro de apellido Sullivan y otro de Cartons o algo así. Eran los 3 agentes americanos. Aparecen en los relatos de la Ciudad de México cuando Villa y Zapata llegan, incluso están en la comida esta de Xochimilco, que vamos a hablar de eso. Están estos agentes americanos, o sea, ni uno de ellos andaba con Carranza, según los relatos que yo he leído. O sea, que Carranza, desde que ya la convención lo destituye, cuando menos no he visto mención de que los agentes americanos estuvieran con él. Estaban con Villa y con Zapata. Así es. Y de hecho, que ese es otro dato curioso, ¿no? Había un agente con Villa, otro con Zapata. Y bueno, probablemente el ejército se quedó en Veracruz como a la espera, a ver, intervenimos, no nos metemos o qué hacemos. Está muy extraño, efectivamente, y difícil de puntualizar cuál había sido la causa. Pero estaría bien investigarle, y si alguien del auditorio tiene información que no tenemos, se va a agradecer. Sí, muchísimo. Claro. Bien, 26 de noviembre. Ya Carranza se había ido, Lucio Blanco se había ido también, se está la Ciudad de México y tenían que entrar los ejércitos de la convención, pero no entraron en tropel, y esto es muy interesante. Venían del sur, estaban los ejércitos de Zapata, del norte venía la división del norte, los del norte iban llegando en tren
se habla de que en Tacuba, no sé si en Tacuba allí había una estación del tren, yo no más conozco la Buenavista, ¿verdad? Pero si había en Tacuba, Hacienda de los Morales, se menciona como el lugar donde llegó Villa, iban llegando los trenes, iban llegando las tropas de Villa, y por el sur Zapata estaba ubicado en el sur de lo que es la Ciudad de México o Distrito Federal, y obviamente el estado de Morelos y Puebla, pero no entraron, o sea, hacían como entradas, pero todavía faltaba la entrada oficial, vamos a llamar así. Sí. Y vienen aquí, ya empezamos con las anécdotas. Primera anécdota, los zapatistas, que eran gente de campo, campesinos del estado de Morelos, de Puebla, de Guerrero, pues que probablemente era su primera entrada en la Ciudad de México, entran de noche y se asombran de las luces de la ciudad, la iluminación que haya tenido México en aquellos tiempos. Pero lo más curioso es que de repente ven unas luces venir y les disparan. Era un carro de bomberos que venía pues probablemente a atender un incendio. Pues de estos señores, al ver ese carro así con luces y eso, le disparan y matan a un contingente de bomberos, ¿no? Esa es una de las anécdotas que ya me encontré por ahí, ¿verdad? De esta gente, pero lo que dicen los autores es que tanto Villa como Zapata dieron indicaciones a la gente de no hacer desmanes. O sea que al principio, cuando entraron tanto las tropas de Villa como las de Zapata, había respeto a la gente y a sus propiedades, ¿no? Sí, aunque bueno, complementando esta anécdota, recordemos que la prensa de la Ciudad de México, días antes, inclusive hasta había puesto orlas negras, porque pensaban que iba a haber una serie de pillajes en la Ciudad de México a la entrada de estos ejércitos. Entonces, pues la gente estaba pues espantada, ¿no? Como ahora, pues no sé, recuerdo hace un poco más de un año, ¿no? Ciertos disturbios de ciertos jóvenes que saquearon, entrecomillado, ciertos mercados, ciertas cosas. Yo recuerdo que aquí en el centro histórico de pronto alguien gritó, ya vienen, nadie investigó, todo el mundo salió corriendo y la verdad es que nadie llegó, pero bastó que alguien hiciera la broma de ya viene, y la gente pues espantada se fue del lugar. Algunos hasta se desmayaron y bueno, en fin, detallitos así. Entonces imagino que fue algo de esto, ¿no? La prensa siempre no conocían, o las noticias que llegaban a la Ciudad de México de los frentes de guerra pues no eran muy exactas y pues alarmaron de más a la ciudad de México. Así es. Entonces, estamos 26, 27 de noviembre y hay un dato también importante. Villa y Zapata no se conocían personalmente. Entonces, algunas gentes de ambos bandos dicen hay que presentar a los generales y que tengan una reunión previa a lo que sería la entrada oficial a la Ciudad de México. Y es cuando se acuerda esa comida en Xochimilco del 4 de diciembre, en la cual tú, Raúl, nos enviaste el video de Paco Ignacio Taibo y de Salmerón. Era Benito Taibo, el hermano de Paco Ignacio y Salmerón. Y bueno, es un video, un corto que es muy interesante porque en realidad yo estuve leyendo los textos y hay un contexto importante. El único que difiere el video con los textos es en el menú. Híjole, no sabría decirle si sobraron. Comentaba fuera del aire con Raúl. Es que así se hace la historia, ¿no? Sí. A través de anécdotas o de versiones de quienes lo vivieron y lo que nos cuentan. Y al historiador le toca pues hacer una labor de exégesis, es decir, de irse a los textos e ir buscando las coincidencias y las discrepancias, ¿no? Porque ellos en su video nos dicen que era una barbacoa y Lomas dice que, es Paco Ignacio Taibo, es quien dice que era mole de guajolote. Sí. Creo que eso lo puso Blanco Moreno, no sé quién, porque ellos al final también están sobre fuentes, ¿no? Trabajando, ¿no? Pero está la anécdota del vaso, que también no sabemos si es de mezcal, de tequila o de coñac. Voy a explicarles qué es lo que sucede. Organizan la comida en el edificio más grande que hay allí en Xochimilco,
que parece ser que era un hotel antes, ahora ahí en la imagen sale como que es una tienda. Ahí es una tienda. Entonces se organiza la comida, la gente está afuera con expectativa. Villa sale de Tacuba a las 8 de la mañana y llega a las 12:30. Imagínense, para trasladarse de Tacuba a Xochimilco lo que llevaba de tiempo, y no era precisamente por el tráfico de la Ciudad de México. No exactamente. Entonces hacen más o menos lo mismo. Y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, y Zapata, dice, llegó a Villa Caballo. Zapata llegó en automóvil proveniente de Cuernavaca, que venía la carretera Cuernavaca, y se reúnen en un salón